Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a dar comienzo a la conferencia del Teniente Coronel Juan Castroviejo, que mandó una división de la OTAN en una misión en Letonia, con lo cual vamos a tener de primera mano información sobre estos eventos que están teniendo fuera de nuestro país tanta relevancia, tanta importancia para nuestra seguridad y para la defensa de los ciudadanos. Es un mundo muy desconocido para nosotros, para mí muy desconocido, pero por eso precisamente me resulta muy interesante. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don... ¿cómo te llamas, Diego? Don Diego. Don Diego de la Moneda, que hará la presentación de nuestro invitado. Muchas gracias. Señora presidenta, señor representante del Ateneo de Sevilla, queridos compañeros, público que ha sido tan amable de acompañarnos. Comentaba yo un día a un amigo entrañable, coronel legionario muy admirado en la Legión y persona muy ilustrada, por cierto, que tenía yo que preparar el discurso de despedida de mi último destino y no sabía cómo orientarlo. Y me dijo él: no te preocupes, yo tengo memorizados 2 discursos que son los que uso siempre, desde que salí de teniente. ¿Te lo sabes de memoria?, pregunté yo. Por supuesto, contestó él. Uno es corto, para los discursos de trámite, y el otro más largo, para las ocasiones especiales. ¿Y te acuerdas palabra por palabra de los 2?, pregunté. Pues claro, el corto es gracias. ¿Solo gracias? ¿Y el largo? El largo, muchas gracias. Digo, ¿y ya está? Dice, ¿para qué más? La gente te va a recordar por lo que has hecho, da igual lo que digas, y te lo agradecerán. Están cansados de oír discursos autocomplacientes. Muchas gracias es un pedazo de discurso, ni una palabra más. Te aseguro que te aplauden más que a los que andan lloriqueando antes de irse a casa. A mí eso me encantó, porque es la austeridad militar en estado puro. ¡Qué maravilla! Es la desnudez de un sentimiento sin ropajes absurdos. Tenía toda la razón. Si el trabajo realizado ha sido deficiente, un discurso carente de crítica no es creíble. Y si lo que se ha sembrado es bueno, ¿a qué recordar con palabras lo que ya está demostrado con hechos? El currículum es una exposición que hace uno mismo, dirigido a los demás. Por eso nunca es objetivo. Con los mismos argumentos puede hacerse uno de unas simples líneas o de cientos de páginas. Todo es a gusto del autor. Ni siquiera tiene que haber maldad. Con que asome un poco el deseo de ostentar, afloran en los currículum no ya las fantasías, por decirlo con delicadeza, sino todo tipo de exuberancias académicas y excesos de cualquier cosa. Se visten actos baladíes o cotidianos con ropajes rimbombantes para parecer importantes, o se enumeran actividades que se hacen porque son inherentes a la profesión o cargo que se ocupa. Nuestro conferenciante nos ha mandado su currículum, que ocupa medio folio. Austeridad militar en estado puro. Me ha encantado, porque toda la carga de honradez y humildad que conlleva se ve ahí en su currículum. Es lo que se intuye detrás del escenario lo importante, no lo que muestra un decorado hecho por uno mismo y su vanidad, esa vieja enredadora que de forma contumaz nos persigue siempre. Ni un ápice de autocomplacencia he visto. Es el discurso del muchas gracias del coronel legionario. Por eso traje la anécdota a esta presentación. Con lo que ha puesto él en un solo folio, otros rellenarían páginas a decenas. No hay ni condecoraciones, que tiene muchas,
ni maniobras que ha ido a 1000, ni conferencias, ni vicisitudes relevantes que habrá vivido en tantos conflictos de guerra. Solo unas pinceladas de estudios y misiones realizadas para mostrar una solvencia que necesita mostrarnos para hablar del tema que va a exponer. Juan Castroviejo es teniente coronel del Arma de Infantería a escala superior. Nació en Madrid hace 50 años y hace 25 salió de la Academia General de Zaragoza con el grado de teniente. En la Brigada de Infantería de Botoa ha estado al mando de sección, ha tenido mando de compañía y mando de batallón y ha ejercido también la logística en las secciones de Estado Mayor. También ha estado destinado en el cuartel general de las Fuerzas Ligeras y en destinos de enseñanza militar. Y actualmente está destinado en el cuartel general de la División Castillejo, que es la que engloba a la Brigada de la Legión, Brigada Paracaidista y Brigada de Infantería Ligera. Ha participado en 6 misiones internacionales de Naciones Unidas y de la OTAN, en Bosnia y Herzegovina, en Líbano y en Letonia, en esta última como jefe del contingente internacional que comenzaba la misión en dicho país. Además de su carrera militar y de varios diplomas de especialización, está diplomado por Naciones Unidas y la OTAN para comandar operaciones de mantenimiento de paz, para gestionar incidentes provocados por explosivos improvisados o equipos de reconstrucción en Afganistán. Es experto universitario, seguridad internacional en el área del Mediterráneo y máster universitario en paz, seguridad y defensa. Habla inglés y francés y está casado y tiene 2 hijos. Nos va a hablar de la misión internacional que él mismo ha comandado en Letonia, propiciado por la crisis de Ucrania y la tensión entre Rusia y la OTAN, y de otras creo que también. No debemos olvidar que mientras aquí en España vivimos el día a día de lo que ocurre en la política nacional, un numeroso grupo de españoles está en los lugares de mayor tensión bélica del mundo, cumpliendo la misión de evitar la guerra y preservar la paz. Y para cumplirla han de arriesgar sus vidas en escenarios de guerra. He de confesar que muchos días cuando veo en televisión lo que en la actualidad ocurre aquí en España, pienso en ellos. Pienso en ellos porque yo los conozco y sé que nada de lo que ocurra aquí mermará su moral. Tampoco que en su patria no se valore lo que hacen a diario, al contrario que en otros países donde los reciben con abrazos y aplausos. Ellos no lo necesitan. Tampoco opinarán nunca de política, ni siquiera de la que les lleva a defender territorios desconocidos. Cumplen las órdenes del gobierno elegido por el pueblo español, sea el que sea, siempre con lealtad. La profesionalidad y rigor con que actúan ha logrado que hoy en día nuestro ejército sea de los más prestigiosos del mundo, por la calidad de sus tropas y de los mandos que acceden a comandar las unidades. Y también gracias a ello aquí en España el ejército es una de las instituciones más apreciadas. Pero tenemos en España un problema muy grave, que la cultura de los españoles ante la defensa es prácticamente nula. A nadie interesa lo que ocurre en el mundo y que tanto nos afecta. Estamos irresponsablemente relajados cuando los conflictos están a un paso de nosotros y la hambruna, que es la que trae el hambre, está al otro lado de nuestras fronteras del sur y tampoco nos interesa. Ni queremos saber de otros riesgos que ha traído el mundo globalizado. Porque las amenazas no son ya solo las nucleares, ataques armamentísticos, terroristas o dirigidos a suministros estratégicos. Ahora también hay ataques en ciberespacio que amenazan nuestra democracia y nuestra libertad. Pues bien, para colaborar en la divulgación de la cultura sobre defensa, nuestra academia ha invitado al teniente coronel Castroviejo, que es un exponente perfecto de lo que hacen nuestros jefes militares en las misiones en el exterior. Él va a hablarnos sobre lo que ocurre en esos lugares del mundo donde el fanatismo y el odio ha explotado ya con una violencia inmensa o está a punto de hacerlo. Se llaman misiones de paz, porque lograrla es su objetivo, pero bien podrían llamarse de guerra porque en muchos casos tienen que utilizar la fuerza para cumplirla, porque el odio y la venganza de unos bandos y otros, a ellos se suman intereses, algunos espúreos que azuzan el fuego de la violencia. Allí en ese infierno están nuestros soldados haciendo el servicio que le hemos encomendado, con disciplina y lealtad, cumpliendo minuciosamente sus cometidos.
Para llevarlo a cabo tiene su vocación de servicio y todas las virtudes militares. Bla, 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 qué pesadez, me diría mi amigo el coronel legionario, déjalo hablar a él de una vez. Y le voy a hacer caso, pero antes una reflexión. ¿Por qué no llevan a estas misiones a quienes tensan a una sociedad, a los que las dividen o engañan con sueños imposibles? Porque allí donde nuestros soldados están es donde se ven las consecuencias de tanta irresponsabilidad. Gracias. Tiene la palabra el teniente coronel don Juan Castroviejo. Con permiso. Sí, es verdad. No, pues solamente sea esta de aquí. El último. No. Primeramente, quiero agradecer a la Academia el detalle de haberme invitado, de haber invitado aquí a un soldado a poder expresar y contar pues la experiencia de una misión y la experiencia del trabajo que uno, en compañía de cientos de miles o de miles de soldados, hacen en España. Agradecer, mi coronel, esas cariñosas palabras que has tenido, que sé que brotan de eso precisamente, del conocimiento, de lo que nos enseñan desde pequeñitos en nuestra querida Academia General Militar, de que lo breve y bueno, dos veces bueno, y que la brevedad y la concisión en las palabras es lo mejor. Y por supuesto agradecer a la presidenta de la Academia, a Concha Ortega, su insistencia, porque he de decir que lleva mucho tiempo queriendo que venga a dar una conferencia después de haber hablado de muchos temas relacionados con ejército y con geoestrategia y geopolítica, y en este caso pues tuvo que ser engancharme al lazo casi bajando del avión de mi última misión, cuando a lo mejor, porque todavía no estaba yo asentado en suelo patrio, que dije rápidamente que sí. No sé si luego se arrepentirá de haberme invitado. Y esta es la agenda, lo que yo espero contarles. Y voy a empezar por el final, porque realmente lo que me ha hecho venir aquí, o ese momento de debilidad, fue la emoción personal, la satisfacción y el orgullo de haber sido el jefe del primer contingente que España ha desplegado más allá de nuestras fronteras en Letonia. Un contingente diferente a todos los contingentes que hasta ahora España había desplegado en el exterior, por ciertas características que posteriormente contaré. Y un contingente que lleva un material pues muy específico. Pero me di cuenta que el empezar desde ese punto de vista y simplemente darles una exposición de he estado en Letonia, he hecho esto y demás, pues no terminaría de contestar una pregunta que seguramente al final alguno me podría hacer y que prefería adelantarla, y que es el cuerpo verdaderamente de esta exposición y de esta presentación, que es ¿qué hacemos unos militares españoles a 3.000 y pico kilómetros de nuestras casas, dejando aquí nuestras familias y demás? ¿Eso por qué? ¿Qué se nos ha perdido en Letonia? Bueno, pues para conocer qué se nos ha perdido en Letonia tenemos que tener claro cuál ha sido la evolución a lo largo de la historia. No pienso hacer una disertación histórica acerca de la guerra, pero sí dar algunas pinceladas y hablar de la participación de España en misiones internacionales. Y después de haber visto esto, desembocaremos en lo que es nuestra participación o la participación del ejército en misiones en Letonia. No hay que olvidar que el hombre, desde que es hombre, se lleva enfrentando, lleva luchando. Desde la antigüedad, muchos vestigios nos han dado la idea de que la única manera de conseguir de una manera efectiva el poder era a base de combatir unos contra otros, llevando la guerra hasta sus mayores consecuencias de barbaridad.
Y no llegamos más que al siglo XX, a principios del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, cuando se establece el que la ley del más fuerte es la que impera y sigue imperando, y que todos los países consideraban el recurso de la guerra sin límite como una manera de conseguir la ampliación de imperios, la ampliación de gobiernos y de poder. Tras esta Primera Guerra Mundial, y por ciertas corrientes filosóficas que aparecieron en Europa a finales del siglo XIX y principios del XX, se dan cuenta de que no podemos seguir así. Si seguimos en esa vorágine de guerra tras guerra y con la evolución sobre todo del armamento que ocasionaba o producía mucho mayor número de bajas, pues se llega a la idea de que hay que unirse buscando la paz. Y de ahí que se cree la Liga de las Naciones o la Sociedad de Naciones como la conocemos en España, en la cual, pues como dice esa viñeta o ese cartel publicitando en algún medio de prensa de la época, cuando se creó en el año 1919, lo que nunca debemos volver a ver, la Sociedad de Naciones debe de impedir el regreso de tales masacres. Una postura un poco, no digamos que ilusoria, pero sí que luego posteriormente se vio que no llegó a ninguna solución, puesto que al final otra vez la guerra volvió. Es más, este tratado, el Tratado de Versalles, a partir del cual se crea la Sociedad de Naciones, y posteriormente un tratado que se hizo en París en el año 1928, que también se conoce como el Tratado de Briand-Kellogg, no erradican la palabra guerra, pero sí buscan que haya un arreglo pacífico antes de recurrir a la guerra. O sea, que los países hablen entre ellos antes de desembocar en una situación desencadenante en la guerra. Pero como he dicho, llega la Segunda Guerra Mundial. No he querido poner imágenes porque estamos seguro que saturados de películas y de imágenes sobre los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pero de una manera militar se consigue que hay un bando vencedor, en este caso el bando de los aliados, y políticamente se reúnen los jefes de los gobiernos de aquellos que vencieron para llegar a un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que desemboca en las Naciones Unidas. Después de la experiencia de la Sociedad de Naciones, se dan cuenta de que ha sido un error, tal como estaba enfocado, que hay que dar un paso más allá, y se llega a la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, en la cual se habilita la posibilidad de emplear, cuando se vea la necesidad de que la situación en alguna zona esté degradándose, pues el intervenir con medios militares o no militares para la resolución de los conflictos. Posteriormente a esta Carta de las Naciones Unidas, y ante inicialmente la sensación de peligro o la sensación todavía de que después de 2 veces que Alemania se había levantado contra Europa pudiera volverse otra vez a levantar, en el año 47 Francia e Inglaterra se unen intentando crear una colaboración pues que mantenga la paz en Europa. Ante un problema de egos, y digo de egos porque no se ponían de acuerdo quién de los dos o quién lideraría, estamos hablando de los que habían sido potencia terrestre en Europa y potencia marítima, pues un año después se dan cuenta de que no llega a ningún acuerdo y amplían con el Benelux, con Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y realizan el Tratado de Bruselas. Un tratado que tampoco lleva más allá de un año, pero que empieza a ser el embrión de lo que posteriormente se conocería como la OTAN. Un año después, en el año 49, y visto que realmente la amenaza no era Alemania, como hasta entonces habían visto, sino que la amenaza venía de la entonces Unión Soviética, pues deciden invitar a los aliados del otro lado del charco, a Estados Unidos y Canadá, a participar en esta alianza, en este tratado en el cual se deja clara y expedito la colaboración entre todos los países
en caso de que alguno de estos países firmantes del tratado sufra el ataque por parte de un tercero. Y aquí comenzamos a ver dos conceptos fundamentales: el concepto de seguridad y el concepto de defensa. Dos conceptos que muchas veces vienen interrelacionados. Se habla de seguridad y defensa de una manera muy como si fuera lo mismo, y no es así. La seguridad, que es más que un estado, es un fin al cual todo nación, todo país, toda comunidad desea y busca estar en un estado de seguridad. Actualmente existen diferentes variantes de la seguridad. Se habla de la seguridad humana, se habla de la seguridad económica, pero en el fondo no es más que un fin, un estado en el cual todo estamento libre desea encontrarse cubierto de todo riesgo y amenaza. Riesgo y amenaza que no es otra cosa que, por un lado, el riesgo, la posibilidad de que se produzca un daño, o la amenaza, que es la probabilidad de que un daño se pueda hacer realidad. Pues ante la posibilidad de que existan amenazas, y como bien decía el coronel antes, amenazas que en este mundo en el cual nos encontramos ahora puedan revertir la paz que tenemos, es por lo que se busca una seguridad y defensa colectiva, una seguridad en la cual unos países y otros países se vean amparados, primeramente por la Carta de Naciones Unidas, y por otro lado por una necesidad de a sus ciudadanos mantenerlos en un estado de paz y seguridad. Esto es, hay muchas páginas, hay muchos lugares donde se puede ver el conflicto en el mundo. Esta es una, al final no ha salido la página en sí por si alguien estaba interesado. Todo lo que viene en rojo son lugares que tienen conflicto territorial con alguien. Pinchando en alguno de ellos podemos ver cómo de España pues se dice que tiene un conflicto con Marruecos, con Inglaterra y con Portugal. El conflicto con Marruecos, bueno, pues podemos intuir, imaginar, y tal como pone en el cuadrado de la izquierda, pues los peñones de Vélez y los peñones que están en el norte de África, Ceuta y Melilla, ciertos intentos que hay de tergiversar la historia. En cuestión con el Reino Unido, el conflicto de Gibraltar, el mantenimiento todavía de una colonia en Europa. Y con Portugal es curioso, pero en este think tank, en este grupo de estudios sobre problemas y fricciones entre países, pues habla de Olivenza, un pueblo de Badajoz, como un lugar de conflicto entre España y Portugal. Yo, que como bien ha dicho el coronel, gran parte de mi carrera militar ha sido en la base de Botua, en Badajoz, y he pasado muchas veces a Portugal, he hecho colaboraciones con el ejército portugués. En ningún momento se habla de un problema en Olivenza, pero bueno. Pues al igual que eso, en nuestras antípodas, aunque no lo sepamos, en Australia, que creemos que es el paradigma de la paz, pues parece ser que tiene problemas con Indonesia y Timor. Pero es más, Dinamarca, que todo lo que ven ahí eso es Dinamarca, Groenlandia pertenece a Dinamarca, pues tiene problemas. No he investigado mucho los problemas con Canadá, en ese puntito amarillo que aparece ahí arriba, pero lo que es curioso es el problema que Dinamarca tiene con Islandia y con el Reino Unido, que es ese punto amarillo que se ve abajo en la imagen, y es una isla, una simple isla, que alguno dirá una isla en aquella zona, frío, seguramente de difícil acceso, y que además con las comunicaciones que hay ahora mismo pues no es importante. Es importante porque está rodeado, se cree, de yacimientos de petróleo, de gas y demás. Entonces aquí es donde pueden empezar a ver esos conflictos que por la Carta de Naciones Unidas y por otros medios pues intentan evitar. Y pasando ya a España, después de ver que hay un contexto mundial en el cual se busca la paz, se busca la seguridad, en España, en nuestro artículo 8, nos habla de que las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Y esto
se desglosa luego después en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Ley orgánica que luego es desarrollada en la Estrategia Española de Seguridad y en la Directiva de Defensa Nacional. Pues en ella se ven ahora mismo, en la última ley orgánica que ha sido firmada, cuáles son los puntos de interés para la seguridad, para que mantengamos la seguridad y en dónde debemos de actuar todos. No es algo que solamente se implique a las Fuerzas Armadas, sino hay más actores que intervienen en esta defensa de los intereses para que la seguridad llegue a España. Seguridad y defensa de España y de sus aliados, mantenimiento de la paz y la estabilidad y la ayuda humanitaria, preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos y la evacuación de españoles en el extranjero. Esos son los pilares fundamentales en los cuales se basa la defensa nacional y para la cual nosotros nos preparamos. ¿Y cómo contribuimos a eso? Como bien en la presentación decía el coronel, muchos somos los que estamos o hemos estado fuera de nuestra querida España a lo largo del mundo. España, esto es lo actual, no es el histórico de todas las misiones en las cuales, porque no habría sitio para poderlo poner en un plano de flechas. Pero actualmente estas son las misiones en las cuales España desarrolla fuera de territorio nacional. Seguramente la mayoría de ellas pues no sea conocida por los asistentes a la conferencia. A lo largo de estos últimos 25 años, coincide, yo he sido un militar afortunado en este sentido, porque desde el momento en que salí de la Academia General Militar fui en las primeras misiones. Llevan 25 años, se ha celebrado el 25 aniversario de la participación de España en misiones internacionales. Pues desde hace 25 años 137.000 militares han participado en misiones en el exterior. Actualmente son más de 3.000 los que se encuentran repartidos pues en 17 misiones a lo largo y contribuyendo en todas las organizaciones supranacionales encargadas de velar por la seguridad de las naciones y por supuesto en contribuir a la defensa con su defensa a esa seguridad. España es el primer contribuyente en la política europea de seguridad y defensa. Es el cuarto contribuyente en operaciones de la OTAN. Y además en las misiones ONU en las que estamos, fundamentalmente ahora mismo la más demandante es la misión que se realiza en el Líbano. Si bien nuestra contribución no es una contribución en esfuerzo humano, sí que lo es en esfuerzo material, frente a otros países como la India, Indonesia, Malasia, que emplean miles, y cuando digo miles sus contingentes son numerosísimos, son de más de 1.000 personas para realizar tareas. Nosotros intentamos economizar con menos personal, pero con los últimos medios tecnológicos a nuestra disposición para poder afrontar esas misiones. Además, el prestigio de España y fundamentalmente en África hace que hayamos liderado las misiones que casi todas las misiones menos una que están realizando en África o que se han realizado en África. En concreto, hay una serie de misiones, como posteriormente veremos, de entrenamiento y preparación de fuerzas africanas, en las cuales España ha liderado esas misiones y tiene un peso muy importante, al igual que en misiones de control del tráfico en el estrecho. En el Mediterráneo, perdón. Y también se ha liderado la misión de Naciones Unidas en Líbano. Misiones que España realiza atendiendo a 5 aspectos. Por un lado, operaciones nacionales permanentes, operaciones que realizamos en España y que se realizan en España porque también hay una amenaza y hay un riesgo, como decía antes, en España, bien sea nuestros aviones que tienen que estar preparados para caso de que haya una invasión de nuestro espacio aéreo, interceptarlo. Ya pasó en el año 2004 cuando entraron los aviones en Estados Unidos, pues una cosa así, si similar sucediese, hay aviones en España preparados para ello, para intercepción.
Las aguas territoriales, lógicamente, tienen que estar continuamente patrulladas y controladas por nuestros buques. Y la última gran amenaza a la cual nos estamos estamos encontrando los diferentes países, que es la ciberguerra. Estamos en un mundo en el cual ya no es muchas veces necesaria la presencia física de alguien para poder tirar abajo toda la infraestructura económica, social de un país. Bueno, pues en ese ámbito España, al igual que el resto de los países, interviene manteniendo permanentemente en esa operación el mando conjunto de ciberdefensa, para vigilar todo tipo de amenaza contra nosotros. Además de ello, tenemos las misiones para proporcionar estabilidad y seguridad, que son la mayoría de las misiones que actualmente en número realiza España. Todavía mantenemos personal o presencia en Bosnia y Herzegovina. La guerra terminó hace muchos años, pero les puedo decir como experiencia personal como yo en mi primera, efectivamente en el año 94, me encontré un padre de familia que me decía que su abuelo había luchado en la Primera Guerra Mundial, su padre en la Segunda, él estaba luchando en esa guerra de los Balcanes y que quería preparar a su hijo para luchar en la guerra del siglo XXI. Yo confío y estoy esperanzado que después de años de paz, como ha podido vivir aquella zona, ese hombre haya cambiado de mentalidad, su hijo no siga esos mismos pensamientos que tenía el padre y vivan en paz. Pero aún así hay presencia todavía militar de asesoramiento y de control en Bosnia y Herzegovina. Además, como decía antes, hay unas misiones en África, en Mali, en la República Centroafricana y en Somalia, de entrenamiento y preparación de la fuerza. Se ha entendido que frente a lo que antes se conocía como misiones en el exterior, en el cual España y otros países desplegaban miles de soldados, pues para ser el soldado que venía de aquí, de la próspera Europa, el que le solucionara los problemas, el implicar a esa gente en la solución de sus conflictos y de sus problemas, por varios motivos. El primero, porque al final el desgaste de los medios pues era muy grande, pero sobre todo y fundamentalmente porque la única manera de que esos pueblos, esas zonas lleguen a la paz es si ellos mismos, no porque el enemigo considere que han sido invadidos por otra nación y que les han obligado a llegar a un acuerdo de paz, sino ellos mismos lleguen a ese estado de paz. Se mantienen operaciones de la Unión Europea en el Mediterráneo, en la operación Atlanta en el Mediterráneo, Sofía en el Mediterráneo y la operación Atlanta en el Cuerno de África, y luego de Naciones Unidas en Líbano, como decía, y en Colombia. En Colombia se ha llegado a un acuerdo de paz que muchos habrán conocido por medio de prensa, y España lidera esa misión de desarme de la guerrilla colombiana y de llegada de paz a ese país tan relacionado con nosotros como es Colombia. Misiones de lucha contra el terrorismo. En estas misiones que se realizan en países de Asia, en Afganistán y principalmente en Afganistán y en Irak, también se realiza una misión de preparación y formación. En Irak he de decir que la misión que ha tenido España de preparar, todos sabemos y conocemos la situación en toda aquella zona del Daesh, que poco a poco ha sido derrotado. Bueno, pues la derrota ha sido por las propias fuerzas iraquíes formadas y preparadas por países occidentales, y en gran medida la liberación de algunos de los bastiones más importantes de Irak en manos del Daesh por fuerzas formadas y preparadas por militares españoles. Un paso a la última, las actividades de diplomacia de defensa, que son las misiones que pues por política de defensa son interesantes, por acuerdos del Ministerio de Asuntos Exteriores, mantener en algunos países, fundamentalmente de África, para que si bien no son países en los cuales se encuentran ahora mismo en un estado de conflicto y de guerra, pero sí que hay latente un peligro o una amenaza, entonces se procura ayudar formando y preparando en técnicas de diverso tipo a sus Fuerzas Armadas, o ya no solo a las Fuerzas Armadas, sino a sus dirigentes o a personal específico en cuestiones de seguridad y defensa.
Y la cuarta de ellas, las misiones de disuasión y defensa, y ya nos vamos acercando a Letonia, en las cuales se pretende, siguiendo el mandato de Naciones Unidas, en el cual dice que hay que buscar, son los capítulos 6 y 7, la búsqueda de, mediante otros medios, el llegar a no llegar al conflicto, el evitar la guerra, evitar el conflicto, no la guerra, porque he de decir que la palabra guerra se ha intentado erradicar, aunque la sigamos escuchando de vez en cuando en medios de comunicación, pero si nos vamos a documentos, al corpus documental legislativo, tanto de la Carta de Naciones Unidas como el Tratado del Atlántico Norte, no se habla de guerra, se habla de conflictos armados, de problemas, pero la palabra guerra se ha intentado quitar, se ha quitado. Efectivamente, se ha quitado la palabra guerra de ese corpus. He de decir que en la Constitución española, en 3 artículos, se habla de guerra. Todavía se sigue hablando de guerra en la Constitución española. Pero, sin embargo, dándole otro matiz, las situaciones que se viven y que se pueden ver y que hemos visto muchas de ellas en televisión en Oriente Medio y Oriente Próximo, pues no es más que lo que en antaño se consideraba guerra entre países. En este caso los actores son muy variados y va desde una propia guerra civil hasta otros intereses. Y en esas misiones de disuasión y defensa está la misión en Letonia. También hay una misión de disuasión y defensa en Turquía, bajo petición de Turquía, ante la posible amenaza por el conflicto sirio, pues se desplegaron elementos de Patriot para interceptación de misiles. Pero la misión de la que venía a hablarles era la misión de disuasión y defensa en Letonia, en la cual tras una cumbre que en julio del año 2016 reunió a los jefes de gobierno de los países miembros de la OTAN, y como consecuencia de una sensación de peligro que veían por las últimas intervenciones de Rusia en Ucrania y sobre todo la toma de Crimea a la fuerza, pues decidieron la creación o llegar a un compromiso de protección de sus fronteras o de las fronteras de sus países miembros. El Consejo de Ministros en España del 23 de diciembre aprobó la creación de una misión, la participación en una misión en la cual previamente en octubre los ministros de Defensa en Bruselas habían llegado al acuerdo de formar 4 battle group, una agrupación táctica de 1000 y pico hombres cada una, liderada para, teniendo presencia en los 3 países bálticos y en Polonia, servir de disuasión a una posible intromisión por parte de Rusia en aquella zona. De tal manera que, por un lado, en Estonia, el Reino Unido, Letonia, Canadá, Lituania, Alemania y Polonia, Estados Unidos, dirigieran una fuerza multinacional de presencia. A nosotros se nos indicó el que fuéramos a Letonia, que formáramos parte de ese contingente multinacional que desplegaba en Letonia. Letonia, un país pequeño que se encuentra en el noreste de Europa, con unas dimensiones pues parecidas prácticamente, si uniésemos Extremadura, Sevilla y Huelva, es más o menos la extensión que tiene, y una población de 2 millones. Una población de 2 millones de personas y en descenso. Tiene un índice de natalidad bajo y además una gran emigración. Si a eso le sumamos el devenir histórico que ha tenido este país este año cumple su centenario como país. Fue en 1918 cuando, tras años de estar primeramente en el siglo XIII, a partir del siglo XIII, bajo control de Alemania,
Posteriormente, Polonia y Suecia fueron quienes ocuparon esa zona. Es más, Riga, la capital de la actual Letonia, llegó a ser la ciudad más importante de Suecia. Y posteriormente, tras esta dominación de Polonia y de Suecia, Rusia en principio y luego el Imperio Ruso, luego la URSS, ocuparon esta zona. En ese impasse entre Rusia y el Imperio Ruso y y la URSS fue cuando se proclamó la independencia de Letonia, aprovechando el final de la Primera Guerra Mundial y ciertos momentos de debilidad en la comunidad internacional en aquella zona, pues se levantaron en movimientos nacionalistas que acabaron consiguiendo la independencia de las 3 repúblicas bálticas. Noviembre del año 1918 fue la fecha de la independencia de Letonia. Letonia, que es un país al cual nos íbamos a enfrentar, y como al final comentaré, entre los riesgos mayores que nos encontrábamos era pues una varianza térmica tremenda en comparación con lo que estábamos acostumbrados aquí en España. Y Letonia, un país que, a diferencia de sus otros 2 vecinos, Estonia y Lituania, todavía mantiene una gran población, un gran porcentaje de población de procedencia rusa. En los años, a principios del siglo pasado, en 1915, la población autóctona letona de Letonia llegaba al 75%. En los años 80, la población letona era solamente del 52%. Esto había sido como consecuencia de la emigración forzada por parte de la URSS, de parte de los locales, del personal de los letones, que les obligaron a ir a gulags o a campos en el interior de la URSS para, como me contaba un español que conocí allí en Letonia, sobre todo eran campesinos, la mayoría, o nacionalistas, que estaban muy identificados, fueron unos 40.000 los que se llevaron de nacionalistas, y el resto, hasta 130.000, eran campesinos, porque si sacaban a los campesinos de allí y dejaban dentro, traían población de la URSS, con ello lo que conseguían era que si había algún levantamiento, la población no tuviera dónde guarecerse, dónde encontrar apoyo. En el campo no habría nadie que les apoyaría, puesto que eran rusos los que habían venido. Posteriormente hubo otra inmigración masiva de personal ruso, soviético, mejor dicho, cuando Khrushchev decidió que había que levantar grandes industrias en Letonia. Entonces, para proveer esas industrias, pues llegaron personal de la Unión Soviética. El personal que fuimos a Letonia, en su inmensa mayoría procedíamos de la brigada de Badajoz, de la brigada Extremadura 11, con sede en Badajoz, un 80%, y el resto, pues fundamentalmente de Valladolid, un 11%, un 4% la unidad de transporte que venía con nosotros venía de Zaragoza, y el 5% de diversos sitios de España. 313 militares, de los cuales 303 éramos hombres y 10 mujeres. A nosotros nos gusta representar, esto es una cosa que solamente los militares la entendemos, porque nos gusta meter todo en cajitas, y son cajitas que representan diferentes tipos de unidades. Pero lo que sí que queda claro es la importancia, el peso de la presencia española en esta misión. Aunque la misión está liderada y comandada por Canadá, a nivel de fuerza pues se ve que son 450 de los 1.150 hombres y mujeres que formábamos esa misión, pero a nivel de capacidades, y son los gráficos que aparecen abajo, los vehículos más potentes y de mejor resolución que hay ahora mismo en Letonia, incluyendo el ejército letón, son los que ha aportado España a esta misión. Además de eso, pues decirles que los 4 primeros cuadraditos son 4 compañías o entidad compañía. Italia, con un subgrupo con dos secciones de fusiles,
Canadá, otra compañía con 3 secciones de fusiles, España, que lleva una sección de carros de combate y 2 secciones de vehículo de combate Pizarro, que posteriormente se los enseñaré, y una sección de armas de apoyo. Solo con esa unidad tenemos mayor potencia que el resto de las unidades que se encuentran ahora mismo allí desplegadas del resto de los países. Polonia, que lleva un carro, el P-91, que es una evolución de un carro soviético, y luego diferentes apoyos aportados por Eslovenia y por Albania. Países que, por cierto, me ha sorprendido porque, a pesar de haber entrado hace poco en lo que es la estructura de la OTAN, pero la profesionalidad que me han manifestado, sobre todo Albania, yo no desconocía todo sobre Albania y, sin embargo, el haber colaborado con ellos aquí me ha dado un punto de vista diferente, que es para lo que muchas veces sirve el trabajar en unidad con otros ejércitos. Y nosotros pues allí hemos llevado el carro de combate Leopardo. Es de producción española, aunque es licencia alemana, es un carro alemán, pero que la licencia se pasó a España. Y es ahora mismo, junto con el Abrams, el carro americano, el carro de primera, el puntero a nivel carros de combate. Y si esto quiere funcionar... Es que era un vídeo, no era una imagen. Lo que querían no es una oportunidad que se tenga normalmente, es que puedan ver, porque esto es en el campo de entrenamiento de allí, de Letonia, lo que se siente dentro de un carro de combate. Este es el medio con el que cuenta el ejército de tierra, que aquí al lado, lo tienen muy cerca, en Córdoba, en el Muriano, que ahora mismo fueron los que me relevaron en esa misión, también lo tienen. Y aparte llevamos otro vehículo que ese sí que es completamente español, el vehículo de combate de infantería Pizarro. Además, con el nombre se entiende que es un vehículo español. Vehículo que se construyó hace ya pues más de 15 años en colaboración con Austria. Y vehículo que esperamos que de la participación en esta misión, porque la industria de defensa es una industria importante, y esperamos que, viendo las capacidades que tenemos ahí desplegadas en una zona donde hay muchos países, pues demostrar la valía de nuestros medios. Como bien se puede ver, dentro de ese vehículo van 12 personas y permite tanto el fuego en movimiento como el desembarco del personal y el combate de pie a tierra. Bueno, pues estos materiales, junto con una potente unidad logística, lo de potente, dicen que la ironía en la radio no se entiende, aquí ha sido también un poco irónico, por eso he parado. Nunca es suficiente para las unidades acorazadas y mecanizadas la logística que se lleva. Porque son, además de ser unos medios que, como bien decía un general que yo tenía, cuando nos movíamos por España con las góndolas yendo al campo de maniobra de San Gregorio, el vehículo tecnológicamente más avanzado que iba por la carretera, sobre una góndola, pero por la carretera, era el carro de combate Leopardo, por toda la tecnología que lleva en el interior. Pero esa tecnología y todas esas capacidades necesita un montón de gente a sus espaldas para poderlo mantener. 100 personas estaban solamente, de los 300 que estábamos allí, 100 personas estaban solamente para el mantenimiento, preparación de todos esos materiales. Y en junio del año 2017, aunque el lunes que viene, el día 30 de abril, mi mujer me recordará que hace un año le dije a Dios que me voy, porque fue tal que así, o sea, fueron, tal como un día como hoy a lo mejor, le dije el lunes que viene salgo para Letonia, porque un grupo nos desplazamos antes para preparar la llegada de todo el contingente, pero en junio, por vía aérea y por vía marítima, desplegamos en Letonia.
No he querido poner todo el desembarco, pero la verdad es que fue a nivel de prensa y a nivel de medios de comunicación un gran impacto nuestra llegada en un buque comercial de todos nuestros medios allí a Letonia. Y íbamos con una misión. La misión que llevábamos, como bien dice ahí, era la de garantizar la estabilidad y seguridad euroatlántica, manteniendo una Europa en paz, unida y libre, así como prevenir conflictos mediante defensa y disuasión, mediante unas medidas de defensa y disuasión. Allí no hemos ido, por eso he dicho que es una misión totalmente diferente. Allí no se va a adiestrar y formar gente. El ejército letón está perfectamente instruido y adiestrado. Allí no se va a interponerse entre dos partes que están combatiendo y que están luchando. Allí simplemente se va a hacer presencia y a manifestar que cualquier hecho que pueda hacerse contra un país de los que están ahí es, como bien dice el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, un ataque a todos los miembros de la OTAN. Y ahí es donde radica la explicación de qué hacemos nosotros allí. ¿Dónde figuran nuestras amenazas? ¿Dónde figuran nuestros riesgos? Nuestras amenazas y nuestros riesgos los tenemos no en el este de Europa. Nuestras amenazas y nuestros riesgos los tenemos en el sur. Ha habido una rama, y todos, si han seguido un poco la prensa, conocen, del Daesh en África, y ahí es donde puede venir nuestro problema y nuestro peligro, en el terrorismo y en otras formas de riesgo hacia nuestro país. Si nosotros somos colaborativos con esa sensación de amenaza que pueden tener nuestros aliados del este, si nosotros tuviéramos necesidad, en justa respuesta tendríamos la presencia del resto. Esto es una manera de que todos nos sintamos realmente amparados y protegidos en un concepto de seguridad colectiva y de defensa común, que es lo que nos proporciona el pertenecer a organizaciones supranacionales como son la OTAN y la Unión Europea. Disuadir y tener medidas de defensa mediante una política de comunicación. De esa manera conseguimos prevenir, y por otro lado realizando ejercicios tácticos para convencer pues al que tenga que ser convencido de que ahí se está en serio, no se está para pasar simplemente 6 meses de la vida de uno fuera de su casa. Y en este corto vídeo se ve algo del trabajo que se estuvo haciendo allí. En esa política de Stratcom, de comunicación estratégica, figuraba esto. Esto se colgaba en las redes sociales, que actualmente todo el mundo las ve. Es una manera de que, aparte de ver a nuestro Quijote y Sancho, quede claro el compromiso de España junto con sus aliados. Y eso era continuo. Estamos hablando de que han sido 6 meses en los cuales, dejando algún fin de semana libre y de descanso, los ejercicios, maniobras, colaboraciones con otros países han estado a la orden del día, y la participación en ejercicios no solamente con Letonia y con los países que forman parte de ese Battle Group, sino también con otros países como Alemania, Estados Unidos, que han ido a Letonia pues para colaborar con ellos. Y además la presencia de nuestro país, de nuestra bandera, en cuantas exposiciones o manifestaciones públicas se hacían en Letonia. No sé si por esa sensación de peligro, no sé si por esa sensación de necesidad de estar amparados, pero el pueblo letón tiene un cariño muy grande a su ejército, o sea, lo tiene manifestado, y es más, en encuestas de opinión que se han hecho y en estudios que se han hecho, también valoran positivamente la presencia de otros países de la OTAN en su suelo, en su país. No consideran que haya habido una invasión por parte de la OTAN de su país, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos se sienten cubiertos y protegidos, y consideran que esa libertad
que ellos datan desde el año 1918 y que el celebrar este año su centenario no es casual, es motivo de que para ellos la época soviética es una época que todavía se mantenía esa libertad, pero esa libertad estaba subyugada al poder soviético. O sea, para ellos el nacimiento no hubo un corte y ya han vuelto otra vez a partir de los años 90 a resurgir como país, un nuevo país. No, es el país que se creó en 1918. De ahí que toda Letonia, todas las casas estén llenas de su bandera, el rojo, blanco y rojo, el rojo letón de la bandera letona. Y de ahí que continuamente tengan exposiciones, no solamente en este caso nuestra, sino de sus fuerzas armadas en varios puntos del país. Nosotros participamos en el ejercicio más importante del ejército de Letonia, a 200 kilómetros, lo cual supuso también la posibilidad de, el soldado que aparece a la izquierda, hoy se puede ver en la bandera, es un soldado letón, y el de la derecha, albanés, colaborando. Esto es nuestro vehículo porta material pesado, llevando un carro polaco, haciendo ejercicios junto con ellos. No es que estuviera limpiando el vehículo de combate, era una práctica de Estonia, que ahora mismo es uno de los países punteros a nivel de guerra bacteriológica, nuclear y química. Tiene una sección desplegada allí en Letonia y se hacían prácticas y colaboraciones para ver, en caso de que hubiera, yo no lo quiero, un ataque o alguna amenaza de ese tipo, pues estar preparados para la descontaminación. Y buscar en todo momento el compañerismo. Compañerismo que, como algunos sabrán, la palabra compañero viene de compartir el pan. Pues el hermanamiento y sobre todo el compartir nuestras maravillosas raciones de comida, que siempre son bastante apreciadas en todas las misiones que tenemos por ahí, pues favorecía los vínculos de amistad. Con el ejército americano, liderando la policía militar de Letonia, la parte de la OTAN liderada por España. Y sobre todo estas dos imágenes, esta y la siguiente, fueron portada en varios medios de comunicación letón y sobre todo contribuyeron a esa medida de disuasión para la cual fuimos desplegados. Se veían los carros de combate españoles y los vehículos de combate de infantería moviéndose a lo largo de todo Letonia, lo que da una sensación de seguridad para todos los habitantes de Letonia. Pero ya no solamente todo fue un discurrir de maniobras y ejercicios, también participar en competiciones deportivas bien organizadas por los propios ejércitos de allí, en este caso una prueba organizada por los canadienses, como correr en todas las competiciones que se desarrollaron en Letonia. Esta es la maratón de Riga, en otra ciudad de Riga. He de decir que el único país que participaba en todas las competiciones y que las carreras se terminaban siempre con gente llevando la bandera era el contingente español. Los ministros de defensa, y en nuestro caso no pudo ir la ministra, fue el director general de política, un almirante, director general de política de defensa, para dar la capacitación completa operativa. Se hizo pues en la tienda de mantenimiento, donde se hace el mantenimiento de todos nuestros vehículos, con nuestros vehículos de fondo. Participamos en Polonia, en Varsovia, eso es Varsovia, y la bandera de España desfiló por las calles de Varsovia, y ese es el presidente de la República de Letonia delante de la bandera de España el Día Nacional de Letonia. Visita al Parlamento, a la Seima, como llaman ellos, Letonia, y ese es el Comité de Asuntos Exteriores de Letonia, a la cual también tuvimos la oportunidad de poder asistir. Todo esto lleva aparejado medios de comunicación, prensa, y que esa población que pueda sentirse desprotegida o con miedo de perder su libertad se sepa totalmente amparada, puesto que hasta sus instituciones reciben a este contingente.
Pero lo que no abandonamos en ningún momento fue nuestras raíces, lo que somos. El día 12 de octubre pudimos tener la suerte de celebrar el día de la fiesta nacional, pues como se celebra en España, con una misa voluntaria, con un acto a los caídos y con una paella y un cocido. Es decir, que en este caso el cocido ganó a la paella y los letones y el resto de los comensales quedaron maravillados. No cocinamos nosotros allí la comida, comemos la comida local, letona y demás, pero para ese día pues se consiguieron unas paelleras y se consiguieron las cosas suficientes como para que conocieran lo que es una parte de lo que es España. Lo que no he traído ha sido altavoces. A la finalización del acto militar, un teniente coronel alemán, que fue uno de los invitados, el que triunfó fue el cornetín de órdenes. En esos ejércitos ya lo tienen abandonado el toque de cornetín, y me llegó a comparar, no sé si fue el alemán o fue un letón, me llegó a comparar nuestro desfile, nuestro orden cerrado, con un ballet. Decía que todos los movimientos eran perfectos, que la gente sabía en qué momento moverse y tal, que daba una idea de unión y una idea de preparación, que he de decirlo y con orgullo de pertenecer a esa institución, que el Ejército de España está muy valorado fuera de nuestras fronteras, y no porque hagamos bien el orden cerrado, sino por otras muchas razones. ¿Y cuáles fueron los retos, o cuáles han sido los retos a los que nos íbamos a enfrentar, o sabíamos que nos íbamos a enfrentar, y realmente mis queridos amigos y compañeros cordobeses se han tenido que enfrentar? Pues, el adiestramiento en época invernal. Yo me fui con una sensación térmica de menos 15 grados. No era frío, a pesar de que alguno pueda pensar que realmente el frío ha sido en el mes de febrero. Nosotros vinimos a mediados de enero, en febrero, donde alcanzaron temperaturas de menos 30 grados. En esas condiciones, el comportamiento de los vehículos era un problema, porque aquí nosotros no estamos en esas condiciones. El mantenimiento, cómo mantener esas 100 personas, de ahí esa tienda que han visto preparada para que con cañones de aire la gente pudiera trabajar en unas condiciones dignas y pudiendo manejar las manos, porque la congelación, aparte del equipo, que teníamos un equipo preparado para esas condiciones, pero el trabajo manual pues necesita tener calor, y la instrucción del personal. No he querido meter imágenes, más que nada por no quererles enfriar más de lo que estuvieran si estaba el aire acondicionado puesto, de gente metida en el hielo. Hay una prueba que han estado haciendo estos cordobeses valerosos del Cerro Muriano, en la cual se han metido, han hecho un agujero y se han metido dentro porque nunca se sabe en un sitio así cómo se puede acabar. Y el otro riesgo era el otro riesgo al cual nos enfrentábamos, y he de dar gracias a Dios porque todos los días lo pedía, el evitarlo: las noticias falsas, las fake news. En un mundo global en el que nos encontramos, que cualquiera puede colgar cualquier cosa en internet, en el cual sabemos que hay expertos de ciertos países que son capaces de manipular a la opinión pública y que son capaces de manipular a la sociedad transmitiendo noticias falsas, lo peor que podía pasar es que apareciera una noticia de que un soldado español, y eso lo dejo a la imaginación de cada uno, un mes antes de llegar nosotros había habido una noticia de que un soldado alemán había una muchacha que había conocido, pues que la había raptado, lo que se tardó en poder desmentir esa noticia, y lo que aparte pues las implicaciones para el propio contingente. Estando yo allí apareció otra noticia en la cual se veían imágenes de soldados con carritos de la compra llenos de cerveza.
Tengo las imágenes, las tengo en uno de estos pendrives que mi mujer me ha traído, pero no sé, ahora mismo no podría sacarlo, donde se ven en varias páginas, en diversos años, las mismas fotos. Pero es más, esas fotos se consiguió demostrar que eran falsas, porque ampliando una de las imágenes se veía que los paquetes de tabaco no ponían el logotipo en letón de que eran perjudiciales para la salud. Con imágenes impactantes, como estamos acostumbrados ya. Eso está legislado y obligado desde hace unos años también en esa zona, con lo cual se veía que eran fotos totalmente falsas. Ese era el verdadero peligro y el verdadero problema al que nos enfrentamos. Y la única manera de combatir eso en una pequeña porción era, por un lado, el transmitir a los medios de comunicación todas nuestras actividades de la manera más sana posible. De ahí la participación en todas las competiciones. Lo más que se llegó a hacer fue una carrera de 50 kilómetros. La de 100 kilómetros no se atrevieron ninguno a correrla, pero la de 50 sí, y participando en maratón, medias maratones y demás. Publicar todo lo que hubiera de actividades de instrucción y adiestramiento, y por mi parte el tener permanentemente convencida a mi gente y enseñar a los otros que estaban con nosotros de dónde veníamos y quiénes éramos. Y no dejamos de ser más que aquello que en su momento dijo don Pedro Calderón de la Barca, que abajo aparece, sobre nosotros, y en la cual hablaba de que aquí la más principal hazaña es el obedecer, el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la fineza, la lealtad, el valor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son caudal de pobres soldados. Que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Este verso, que es el final de un verso de Calderón, un verso que les invito a leerlo entero porque merece la pena, lo tradujimos al inglés, y el día 12 de octubre se entregó a todos los que vinieron a vernos, para que supieran que los que allí estábamos, una gran mayoría procedentes del Tercio Viejo de Sicilia, donde sirvió el insigne don Miguel de Cervantes Saavedra, iba a decir Don Quijote, no, fue don Miguel de Cervantes Saavedra, el regimiento Saboya y el regimiento Castilla, suman todos ellos 1186 años desde su fundación. Canadá celebró el año pasado, cuando estábamos allí, 150 años. La comparativa es obvia. Pero es más, esto si no lo oyen tampoco, las imágenes son bonitas, pues están muy bien grabadas. Sale hablando, no pretendo que entiendan al canadiense hablando inglés, porque es bastante complicado, pero lo que viene a decir el canadiense que sale aquí es que somos de diferentes países, somos de diferentes sitios, pero que estamos conociéndonos, estamos entrenando juntos. Pero que es curioso, nosotros tenemos una frase en nuestro país, y íbamos a entrenar un día juntos y tal en el campo de maniobras, y nosotros tenemos una frase: cuando llueve nos vamos a entrenar. Y lo curioso fue escuchar a un español que decía: no rain, no train. Si no hay lluvia, no hay entrenamiento. Se sorprendieron de que un soldado español dijera algo sin saber, pues el refrán típico que tuvieran en su ejército y demás, como un soldado español decía lo mismo. Un zapador, en este caso, le dijo: si no hay lluvia, pues no entrenamos. Que era una manera de decir: aunque llueva, no queda otra. Y con esto finalizo esta pequeña y breve exposición de lo que ha sido la misión esta primera misión en Letonia, y de dónde venimos y por qué hemos llegado a irnos hasta tan lejos para hacer esta misión. Y a partir de este momento pues dejo turno de preguntas. Sí, enciende. Echo de menos las fotografías y los reportajes que vi en televisión con las visitas de la ministra de Defensa y del presidente del gobierno.
Sí, el tema político lo dejo al margen. Tuve la suerte de tener la visita tanto del presidente del gobierno como de la ministra, y sobre todo fue una manera, no solo para mí, sino para todo mi contingente, de sentir la cercanía de España, porque las palabras que nos transmitieron fueron de eso precisamente, de cercanía y de cariño por parte de la sociedad española hacia nuestra misión allí en Letonia. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Aunque la política no debe de manifestarse. Sin embargo, y viendo todo esto, ¿no? Viendo que se vive allí en Baleares, y viendo el reconocimiento de la ciudadanía que hay allí, toda esa camaradería, ¿cómo se siente un militar español fuera viendo eso? Cuando escucha la noticia de lo que está ocurriendo aquí en España, por ejemplo, con Cataluña, porque no son ciudadanos. Cuando uno está fuera de España en una misión en la cual tienes que tener todos tus sentidos dedicados a esa misión, no es que no te preocupe España, porque a España la llevas en el corazón, pero tienes la tranquilidad y la seguridad de que los que se quedan atrás tienen claro cuáles son sus cometidos y sus misiones. Entonces, cuando estás fuera estás a lo que estás, porque si además procuramos, siempre lo decimos, que todo aquel que va de misión, no es que me salga de la pregunta, de la parte política de la pregunta, pero voy a la parte humana. Procuramos que todo aquel que va de misión no lleve en la mochila problemas, y cuando digo problemas, pues puede ser desde un padre que esté moribundo a su mujer que esté embarazada, porque pueda dar a luz, porque eso es un problema que no te deja el estar, o si vas ahí, que sepas que estás allí, que vas allí con todo lo que supone, que es tu predisposición al 100%, lo que no quita para que si se produce cualquier suceso, cualquier cosa entre lo internacional vuelvas. Pero cuando uno está allí está pendiente de lo que hay allí. No es que uno abandone, es más, yo en esta misión ha sido primera misión, está embrionándose todavía, pero en otras misiones en las que he estado, al cabo de un tiempo, televisión española en todos los sitios, o sea que mantienes el contacto con España. Pero lo que sí que tenemos claro, y como tales fueron las palabras del jefe de Estado Mayor de la Defensa en aquellos momentos, era que el ejército estaba a las órdenes de lo que fuera, o sea que no era una cuestión de preocupación para nosotros. La situación en España es la que es, pero está en manos de quien tiene estas manos, que es en manos de los políticos. Una pregunta, coronel. Además de la participación del Ejército de Tierra, ¿también participa el Ejército del Aire o la Armada? Bueno, como he contado al principio, de las 17 misiones en las cuales estamos implicados, la mayoría de las misiones me parece que sí que es de personal de tierra, pero en muchas de ellas hay componente naval y componente aéreo. En esta zona en concreto, estuvo desplegado durante 4 meses la Policía Aérea del Báltico. Es una unidad, son 4 aviones que despliegan. Los países del Báltico no tienen fuerza aérea y entonces la OTAN se compromete a mantener presencia de aviones allí. En Estonia estuvieron cuando estuve yo al principio, en la época del otoño, y ahora sé que van a desplegar en Lituania otros 4 aviones, pues eso, me parece que empiezan ahora, y para el mes que viene ya habrán desplegado allí en Lituania. Bien, se levanta la sesión.